Los mineros de Bitcoin en quiebra. El día de antes de ayer, la mayor minera de Bitcoin se declaró insolvente. No totalmente insolvente, pero básicamente no pueden pagar las deudas que tienen. Y es que la minería de Bitcoin para los grandes de la minería está siendo ahora mismo muy dura, porque el precio tan bajo de Bitcoin hace que no sea muy rentable. Y recordar que estas compañías compraron sus ASICs en la mayor parte de los casos a unos precios estratosféricos. En este vídeo vamos a ver qué ha ocurrido, cómo afecta a esta compañía, cómo afecta al resto de la compañía, cómo afecta al mercado, es decir, oye, ¿qué pasa con esta gente? Esta gente tiene bitcoins, ¿puede afectar al precio de Bitcoin el hecho de que esta gente entre en quiebra? ¿Cómo puede afectar el hecho de que deben dinero a otras compañías que ahora no van a recibir ese dinero? Pues en este vídeo vamos a ver todo, cómo afecta a la minería, cómo afecta al resto del mundo, cómo afecta al mercado y cómo afecta en general, y vamos a entender la historia desde el principio y de forma sencilla. Pero antes de empezar quiero pedirte como siempre que si te gusta el vídeo le des un pedazo de me gusta, que ayuda muchísimo. Si quieres más vídeos como este siempre te puedes suscribir y recuerda que siempre si tienes cualquier duda nos la puedes dejar o en los comentarios o nos puedes escribir en Instagram, que está el link ahí debajo en la descripción. Si estás buscando equipamiento de minería ya sabéis que tienes nuestra tienda en la descripción. Y antes de empezar, un minuto de nuestro sponsor. Chainz es una plataforma que te permitirá invertir en criptomonedas, índices, acciones y materias primas. Están regulados en Europa y no solo eso, sino que además tienen su propia tarjeta para que puedas comprar con criptomonedas en cualquier establecimiento. Además de eso, en la plataforma podréis comprar y vender Bitcoin sin comisiones. Y por esta oferta que están haciendo con nosotros, podréis conseguir 20 euros en Ethereum si comercializáis más de 100 euros en cualquier criptomoneda. ¿Cómo podéis hacerlo? A través del link que está en la descripción. ¡Nos vemos ahí! Vale, pues ya estamos por aquí y como digo, básicamente el día de ayer, vamos, no ayer, antes de ayer, el día 27 por la noche, técnicamente aquí antes de ayer, básicamente Core Scientific, que es la mayor minera de Bitcoin que existe, repito, la número uno, la más grande de todos, ahora hablaremos de lo grandes que son porque es una locura lo grande que era esta empresa, dijo básicamente que están en bancarrota, lo que significa que no pueden pagar la deuda que tienen. Es decir, ellos tienen en su balance $1 billón de deuda, es decir, deuda que han pedido, un dinero que han pedido prestado y tienen que devolver, y ahora mismo no lo pueden pagar. ¿Qué ocurrió? Básicamente que las acciones bajaron un 70%, obviamente, y están ya en un 97% de caída desde el inicio del año. Lo podemos ver aquí si nos vamos directamente a la cotización del Nasdaq, que es donde están. Vemos que ahora mismo las acciones están en 20 céntimos y el día 27 bajaron un 74%, que se dice pronto, ¿vale? Y si vemos cómo han seguido bajando, ahora mismo están en un 80% de bajada. Es decir, desde el propio momento en el que han bajado, ¿vale? En el que bajaron, han vuelto a bajar otro 24% en estos días, porque la situación no es nada buena. Y es que si vemos el gráfico máximo, básicamente ellos salieron, se hicieron empresa pública en 2021 a $9 y en total han caído desde el inicio un 98%. Es decir, que no valen nada. Si hubieses comprado sus acciones en el pico, habrías perdido el 98.6% de tu dinero. Están en la ruina, con lo cual tiene sentido que no tengan ningún valor. Ahora mismo las acciones de Core Scientific tienen el valor que se supone que puedes sacar en el caso de que hagan las cuentas y paguen y te lleves algo, pero al final lo único que se lleva, los últimos que se llevan algo son los que tienen acciones, con lo cual básicamente no vale nada. Entonces, lo primero de todo, ¿quién es Core Scientific? ¿Qué es esto? Bueno, Core Scientific es una empresa minera que, como digo, es la más grande del mundo. Como podéis ver, ellos tienen un contador en su página que pone cuántos bitcoins han minado hoy, y hoy han minado 41 bitcoins. Suele ser siempre un average de 40 al día con la capacidad que tienen, y ya digo, ellos son enormes, ¿vale? Tenían dos cosas. Por un lado tenían minería propia, es decir, ellos minaban, y luego daban hosting, pero hosting premium, es decir, hosting en grandes cantidades. Y diréis, vale, Pedro, pero ¿y esos números cómo de grandes son? Bueno, pues como son empresa pública, tenían que decirlo todo y tenían que hacerlo público. Entonces ellos tienen una sección de noticias donde tienen los anuncios de septiembre, de agosto, lo daban todos los meses, ¿vale? Y luego además tienen su income statement, es básicamente los números que los tienen que hacer públicos, con lo cual ahí se puede ver cuánto deben, etcétera, porque luego vamos a hablar de todo el dinero que deben, cómo puede afectar al resto del mercado. Pero vamos a empezar viendo los números. ¿Cómo de grande es Core Scientific? Porque es difícil hacerse una idea de lo grande que es esta compañía. Pues bueno, en el announcement de septiembre, que básicamente es lo que dijeron en septiembre que tenían, ellos tienen en total 232.000 ASICs y rigs, ¿vale? Bueno, no, que yo sepa solo tienen ASICs, no estoy 100% seguro, creo que tenían una pequeña parte de minería con rigs, pero 232.000 ASICs que pone aquí, ¿vale? Perdón que me he confundido. Eso es una auténtica pasada, ¿vale? Es muchísimo. Minan más o menos al mes unos 1.200 bitcoins, ¿vale? Que 1.200 bitcoins, teniendo en cuenta el precio actual de bitcoin, voy a hacerlo con la calculadora porque luego a veces me lío, básicamente multiplicado por 20.000, que es el precio actual de bitcoin aproximadamente, son unos 24 millones en minería todos los
los meses, ¿vale? Son básicamente el 10% de todos los bitcoins minados. Y es que lo pone por aquí, básicamente, hombre, no todos son suyos, como digo, parte era hosting, parte era suyo, ahora hablaré del tema del hosting, pero básicamente en total ellos tenían 22 exahashes de potencia, que para que os hagáis una idea, la red de Bitcoin de hashrate tiene 236, lo cual significa que un 10% de la red eran ellos, o sea, de todo la gente que hay minando, un 10% son ellos. ¿Y qué ocurre? Que ahora ya, pues, ese hashrate va a desaparecer, no va a desaparecer, ¿cómo va a afectar a la red? Ahora lo vamos a ver. Pero eso, vamos a continuar un poco con la noticia, como digo, es una compañía americana, ¿vale? Ellos tenían sus mineros en Georgia, Kentucky, Carolina del Norte y Dakota del Norte, pero estamos hablando de unos centros enormes, ¿vale? Esta gente estaba consumiendo más de 1 gigawatt de electricidad, que es una auténtica locura, ¿vale? Estamos hablando de que, es que no lo he encontrado exactamente porque lo vi en su momento en la noticia, pero ahora no me acuerdo dónde era, pero en total debían de estar como en 1.7 gigawatts o algo así, que es... o sea, es una locura, ¿vale? Es básicamente una locura. O sea, es como 1000 megawatts, que ya un megawatt son 300 mineros. Es que solo los números asustan. O sea, 230.000 ASICs asustan, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? No todos los ASICs eran suyos. Y esto es una cosa muy importante que vamos a ver luego. Y es que ellos, lo que era suyo, eran 13 exahashes, ¿vale? Que son unos 130.000 ASICs. Pero otros 130.000 aproximadamente, o 102.000, eran de gente haciendo hosting. ¿Qué ocurre? El problema que han tenido ellos son varios, ¿vale? El primer problema que han tenido es que ellos crecieron en 2021. El segundo problema, que nunca han dado ganancias. Y ahora me vais a decir, Pedro, ¿qué me estás contando? Pues sí, Core Scientific ha estado dando pérdidas desde que se creó. Ahora lo vais a ver, pero es una auténtica locura. Luego, en verano tuvieron que vender todos sus bitcoins. A lo mejor hay gente que no se acuerda, pero Core Scientific tuvo que vender sus bitcoins, creo que tenía la noticia por aquí, en junio, porque no podían pagarlo. Ahora veréis el gráfico, porque lo tengo en un gráfico, y es que es una compañía que ya estaba muy al límite, y ya digo, ahora simplemente es que no pueden pagar su deuda, porque la deuda que han cogido tiene muchísimos intereses. Entonces, ¿cómo ha pasado todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? Pues como digo, esta gente se hizo pública más o menos en 2021, pero nunca han dado ganancias. Para ello, vamos a ver lo primero, un hilo que está por aquí, creo que era este, déjame ver si es este, no, perdón, miento, este de aquí, ¿vale? Sí, este es el del dinero que deben. Bueno, pues hay un hilo que ha hecho BlockGreg, ¿vale? Que os lo dejaré, lo podéis ir a ver, lo podéis ir a ver, es un hilo muy bueno, pero está todo en inglés, en el cual habla del problema de la bancarrota, y es que, como digo, ellos deben 1 billón de deuda, ¿vale? Si vosotros vais a los los statements, básicamente lo que se publica todos los meses, todos los quarters, pues ellos tienen que poner siempre cuánto dinero deben y a quién le deben técnicamente, o por lo menos qué capacidad de deuda es. Como veis, aquí tienen cuánto le deben a BlockFi, cuánto le deben a Trinity Capital y a la gente que le deben y los porcentajes, ¿vale? Como veis, estaban pagando cerca de un 10% en la deuda, que es muchísimo. ¿Por qué? Porque esta gente salió en 2021 y lo único que querían era crecer. De hecho, si veis los planes que tenían y que venían comentando en septiembre, en agosto, estaban hablando que iban a pasar de tener, por ejemplo, 10 megawatts en un sitio a tener, 10 megavatios en un sitio a tener 100 megavatios en ese sitio. Es decir, querían hacer todo por 10. Y esto se puede ver muy fácilmente si vemos sus cuentas de resultados. Él ha puesto aquí un gráfico que es muy interesante porque se ve muy bien. Y como podéis ver, el revenue, que es lo que ellos ganaban, en 2021 se dispara, ¿vale? Pasan de 113 de revenue a 300 en el último cuarto de 2021 porque crecieron un huevo, ¿vale? En el último año habían hecho un por 4 en capacidad. ¿Significa eso que ganaban dinero? No, y es que el gross profit, lo que ganaban de profit técnicamente, había subido mucho, pero recordad que esta gente, como minan para sí mismos, tienen unos costes altísimos de salarios, mantenimiento de instalación, construcción de instalaciones, porque esta gente tiene unas instalaciones enormes que hay que construir, lo cual significa que si vamos al net profit o net loss, en 2021 perdían pasta, en 2021 seguían perdiendo pasta, y en 2022 lo que ocurre es que como hubo el crash de Bitcoin, esto viene de otro tweet que ha puesto Charles Edward, que también es un tío que habla mucho de la minería de BTC, podéis ver que con el crash de Luna, que es básicamente el de mayo, el precio de Bitcoin hizo que la profitabilidad de la minería para muchas compañías estuviese por lo que se considera debajo del coste de producción. Básicamente que les cuesta más producirlo de lo que ellos están generando. Esto es un average que se hace, ¿vale? Que no es realista porque no todo el mundo le cuesta lo mismo. Por poner un ejemplo, si pagas menos electricidad te va a salir rentable y sin embargo si no lo pagas pues te va a salir menos rentable. Pero por lo general para las grandes mineras no era rentable minar ahora. Entonces esta gente, mirad las pérdidas que acumula en 2022. Y recordad, tienen que pagar deuda al 10%. Conclusión, han explotado, ¿vale? Es así de simple. Han querido crecer muy rápido a pérdidas, que es algo que hacen mucho las compañías americanas, para ser los líderes del sector, para reventarlo todo. Pero ¿qué ocurre? Que esta gente ha estado comprando ASICs a unos precios
elevadísimos, ¿vale? Tened en cuenta que el precio de los ASICs ha caído, pero una pasada, ¿vale? Si vamos a diciembre, que es uno de los puntos máximos en los que estaban más caros los ASICs, un ASIC como el de 110 terahashes, el S19 Pro, estaba en $106 por terahash, como podéis ver aquí, la línea roja, son los ASICs más eficientes, pues estaba en $106 por terahash, que es una locura. Entonces, estamos hablando de $11.000 por ese ASIC. Ese ASIC ahora mismo vale $2.400. Obviamente ellos en los $11.000 conseguirían un descuento por la cantidad de ASICs que compraban, pero no del todo. Es decir, por mucho que consiguiesen un ASIC, ahora mismo esos ASICs valen como mínimo la mitad de lo que valían. Conclusión, han comprado carísimo. Estaban creciendo todas sus instalaciones durante 2021. Recordad, en 2021 ha sido precisamente el año de los problemas de energía y 2022 igual. Entonces, han crecido sus instalaciones cuando todo era mucho más caro. Por ejemplo, tenían un serio problema con el hosting, porque este hosting del que hablo no es un hosting que te haga hosting a ti, por ejemplo, con 2 mineros, sino que estaban haciendo hosting de 200.000 mineros, con lo cual sería de 1.000 mineros, de 15.000 mineros, de cantidades muy grandes, y sin embargo las condiciones eran una mierda. O sea, el hosting que estaban dando ahora mismo estaban ya en 10 centavos, que para la cantidad de gente de ASICs a los que estaban dando hosting es un precio muy alto. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo dinero en el hosting. O sea, es una locura, creo que lo pone también en el hilo, pero básicamente en el hosting, vale, pues no lo pone justo en este hilo, pero en el hosting perdían dinero, que es absurdo, porque el hosting es un negocio que es bastante simple. Es decir, tú coges un precio eléctrico a largo plazo que es más barato, cobras algo por mantener a los mineros, y es un negocio muy simple y muy estable. Pues ellos perdían dinero. No sé si lo pone directamente en las noticias, porque hablan del Colocation Center, no pone exactamente cuánto pierden, pero estaban perdiendo dinero, incluso subiendo los precios. ¿Por qué? Porque estaban creciendo para hacer estas instalaciones de una forma tan agresiva que estaban comprando terrenos muy caros, pagando luz muy cara, haciendo todo de forma muy cara, con unos mineros muy caros. Entonces, el problema es que se les ha sumado todo, se les ha acumulado, y la deuda que han pillado es al 10%, que como digo, es una auténtica locura, ¿vale? Es una locura. Hay compañías que la han cogido hasta el 20%. Bueno, yo no sé qué van a hacer esas compañías, pero eso seriamente los ha dañado. ¿Y qué ocurre? Pues que están en bancarrota. ¿Qué problema hay con la bancarrota? Bueno, punto número 1 en cómo puede afectar al mercado es cómo puede afectar de forma directa. Es decir, ¿a quién le deben ese dinero? Bueno, pues en el propio hilo, como digo, ellos han tenido que mencionar aquí, ¿vale? A quién le deben dinero, y en el hilo tenemos aquí los logos de todas las personas a quienes deben dinero. ¿Y a quién deben dinero? Por supuesto, a BlockFi, porque BlockFi está en todos los marrones, ¿vale? De verdad, yo BlockFi no dejaría mi dinero ahí, pierden dinero, están metidos cada vez que pasa algo, o sea, cada vez que alguien le debe dinero a alguien, BlockFi pierde pasta. No sé cómo lo hacen, pero siempre pierden dinero. Entonces, BlockFi va a perder, no sé si pone la cantidad exacta que le deben a BlockFi, ¿vale? Porque sale por aquí, BlockFi 50, deben ser 50 millones, asumo, porque esto estará en millones, teniendo en cuenta son 273 y estos son los bonos, ¿vale? Sí. Asumo que en total a BlockFi le deben como 50 millones, asumo que esto está en millones, ¿vale? No estoy 100% seguro, sí, porque aquí está 1000, pues eso, a BlockFi ha perdido 50 millones, probablemente, habrá que ver porque no perderán todo el 100%, pero todas estas compañías van a estar afectadas. Los que más afectados están son básicamente los bonos, ¿vale? Como veis, ellos habían sacado sus propios bonos que se podían comprar al 10% también, y esos bonos, pues simplemente no los van a pagar, así de simple, ¿vale? Algo no debería pasar en un bono, pero bueno. ¿Qué ocurre? Toda esta gente está perdiendo pasta. New York Digital, ¿vale? Esta es otra compañía que se dedica también a dar lending y que yo conocía, pues igual, ha palmado pasta. Y todos estos, pues ya los conozco menos, Anchorage sí sé cuál es, pero el resto no los conozco. Igual, todos estos lenders han perdido dinero. ¿Es esto importante? Como veis, las cantidades no son muy grandes, ¿vale? Al final deben 1 billón, no es como Luna, que se cargó a Three Arrows Capital, y cuando Three Arrows Capital desapareció, pues ahora mismo no recuerdo cuántos billones eran como 27 billones y debían como 15, o sea, es una locura, ¿vale? Pero aún así, es mucho dinero el que deben, ¿vale? Esta gente debe $1 billón. Entonces, con que cualquiera de estas instituciones tenga serios problemas de liquidez, van a tener que vender, van a tener que, no sé, afectar a otras instituciones si no pueden pagarles, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que puede afectar a otras instituciones. Parece ser que no es muy grande, que no debería de hacer mucho daño, y por ese lado no debería de haber mucho problema. Lo otro que es importante, que lo tiene puesto por aquí en una respuesta, me parece muy interesante, le decía a alguien, oye, pero hay un problema, o sea, ¿cuánto BTC tiene esta gente? Porque claro, el segundo problema, o la segunda cosa que tendremos que tener en cuenta es, oye, si esta gente tiene mucho Bitcoin, pueden venderlo todo para poder pagar en cash estas deudas que tienen, y entonces nos vamos a tomar por saco. Pues es que eso ya les pasó, porque ellos no es que esta situación se haya generado ahora, sino que llevan con serios problemas desde junio. Como veis, en junio ellos tenían 7.000 bitcoins, ¿vale? Acumulados, y vendieron tantos que se quedaron en 1.975, lo cual significa básicamente que los de junio que ganaron, pues estaban ahí, pero habían vendido todo, vendieron absolutamente todos sus bitcoins a $20.000 por no querer vender cuando estaba más alto el precio, que es una locura. De hecho, este muchacho, Charles Edward, que como digo,
es bastante conocido en el mundo de la minería, comentaba, básicamente, aparte del coste de cómo se calcula el coste de producción, que, vamos, había una persona que le respondía, oye, esta gente debería tener más capacidad para proteger su exposure, es decir, para protegerse en caso de que bajen los precios. Y básicamente él decía que eso se puede hacer de forma muy simple con un manejo de la tesorería de forma correcta, pero cuando él estuvo en la conferencia de Bitcoin de Miami, que hubo una conferencia básicamente de minería, básicamente, la mayor parte de los mineros estaban hablando de cómo ellos nunca vendían. ¿Y qué ocurre? Si no vendes, cuando llega el bear market, te pega Bitcoin un bajón a $20.000 y ¡anda! Resulta que has colapsado y ahora tu empresa no vale nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que han tenido un manejo del cash terrible. Como digo, han vendido 7.000 Bitcoins a $20.000 cuando 3 meses antes lo podían haber vendido a $60.000, que es una locura de diferencia para empezar. Y como digo, al resto del mundo, a día de hoy, no debería de afectarnos el hecho de que puedan vender Bitcoin. ¿Por qué? Ellos generan de forma mensual entre 1.900 y 1.000 bitcoins, es básicamente 1.500 el average, y como veis los han estado vendiendo cada vez, ¿vale? O sea, de los 1.900 los vendieron, ¿vale? Aquí veis que se quedan con los 1.900, los venden, se quedan con los 1.200, los venden, bueno, lo están vendiendo todo, ¿vale? Entonces, lo único que pueden vender son los 1.200 bitcoins que han sacado en este mes, pero eso no es una cantidad de bitcoins que vaya a afectar al mercado y además es algo que ya estaban vendiendo de forma periódica todos los meses. Entonces, en cuanto a cómo va a afectar al mercado, de forma directa, no, ¿vale? Ellos tienen 1.000, ya digo, creo que como 1.200, lo pone por aquí. Como veis, aquí han vendido, en septiembre vendieron 1.500 bitcoins, con lo que sacaron $32 millones y ahora mismo tienen 1.000 bitcoins y 29 millones en cash. Es decir, estamos hablando de $32 millones en bitcoin aproximadamente que podrían vender, que eso al mercado general no le va a afectar. ¿Cómo afecta al resto del mundo? Por un lado, es probable que si entran en liquidación haya un momento dado en el cual sus ASICs paren. Los suyos, que no los de colocation. Recordad, 11 exahashes son suyos, otros 11 exahashes son de gente a la que le estaban haciendo hosting. No creo que se paren del todo porque la gente a la que le deben dinero va a querer recuperar ese dinero. Entonces, no sé qué clase de acuerdos harán, pero dudo que esos ASICs dejen de funcionar mucho tiempo, salvo que tengan un serio problema legal. En ese caso sí que sería increíble porque la dificultad literal bajaría un 5%, porque son un 5% de toda la dificultad de minado de Bitcoin, que es una pasada. Y como digo, tiene unas instalaciones enormes, ¿vale? O sea, no os hacéis una idea de lo grande que son estas instalaciones. Entonces, eso sí que podría afectar. Otra cosa que podría afectar es que bajen algo los precios de los ASICs de segunda mano, ya que ellos probablemente vendan parte de los suyos o se trate de vender para pagar a la gente a la que deben dinero, porque recordad que ellos en su balance tienen el valor de los ASICs puesto como que lo pueden vender, pero ese valor se ha reducido mucho. No es lo mismo venderlo ahora que si lo hubiesen vendido pues en el inicio de 2022. Entonces, no creo que vayan a bajar los precios de los ASICs mucho más, ya están muy bajos y como mucho serían los de segunda mano suyos que no los van a vender para una persona, por ejemplo, como vosotros, ¿vale? No es un ASIC que vendan de uno en uno. Estamos hablando de que harán acuerdos, pues como cuando Celsius, porque Celsius minaba, cuando Celsius tuvo todos los problemas de liquidez, estaban vendiendo parte de su, bueno, de su acción minera y estamos hablando de que vendían de 11.000, vendían 15.000 ASICs, pero bueno, eran unos paquetes enormes, ¿vale? Los vendían con mucho descuento, pero eran enormes, no es algo que pueda comprar cualquier persona. Entonces, eso no creo que afecte al mercado de segunda mano mucho, pero sí podría afectarlo, es algo que podría pasar. Y luego, el tema del hosting, ya digo, en su caso perdían dinero porque pues estaba muy mal implementado. Ya digo que el hosting no es un negocio complicado porque por lo general es un negocio bastante predecible. Al final tú compras la luz a un precio, tienes que ver cuáles son tus márgenes, pero luego no hay muchos más gastos inesperados más que si creces a lo loco o te suben el precio de la luz. Por lo general ellos tienen contratos muy largos y justo Core Scientific pues los estaba haciendo en 2021, que claro, son mucho más altos. O sea, yo no entiendo cómo podían tener un negocio de hosting perdiendo pasta todo el rato, pero tened en cuenta que, como digo, estaban construyendo unas instalaciones de la leche de grandes. ¿Qué ocurre entonces en general, vale? Como digo, al mercado no debería de afectarle de forma directa, pero lo que nos muestra es que las principales acciones mineras, estoy hablando de gente que mina para sí misma, lo está pasando muy mal, ¿vale? Aquí ponen otro especie de contador de prácticamente cuánto le cuesta a Core Scientific el Bitcoin minado. Según ellos les cuesta $37.000. Yo no estoy seguro, esto realmente no se sabe cuánto les cuesta producirlo como tal, ellos tendrán sus propios números, pero claro, ahora mismo, igual que ellos, hay muchísimos que están en pérdidas y que están minando en pérdidas. Y diréis, Pedro, ¿pero cómo minan en pérdidas? ¿Es que pagan mucho de luz? No, tened en cuenta que cuando tú construyes una instalación de minería del calibre de las que construye esta gente, hay un montón de gastos, ¿vale? Entonces, no es solo el hecho de que minen, es que mirad estas instalaciones. O sea, ¿cuánto creéis que cuesta una instalación así? ¿Cuánto creéis que cuesta la instalación eléctrica, que además ha subido de precio una pasada hacerlo por precisamente la falta de electricidad que hay, la falta de componentes eléctricos? Ahora se están, bueno, reduciendo un poco los precios, pero esta gente ha invertido muchísimo, uno, en ASICs, que ahora valen una cuarta parte, que eso es lo primero de todo, eso les impide que puedan, oye, vender unos ASICs
sacar un poco de cash y pagar sus deudas, porque es que esos ASICs valen una cuarta parte. Y lo segundo, esta gente gasta un huevo en construcciones, ¿vale? Le pasa un poco a los de Riot. Riot están construyendo una granja enorme en Texas y no me quiero imaginar, la llaman giga porque es 1 gigawatt de potencia, no me quiero imaginar los costes de esa granja. O sea, son costes millonarios, ¿vale? O sea, Mara o Core Scientific, estamos hablando de que son empresas que se mueven en los billones de dólares. La gente que, bueno, creo que salen por aquí los dueños, son gente, vamos, de banca de inversiones, gente enorme, ¿vale? Estamos hablando de empresas de billones de dólares. Estos pavos son billonarios. No, a ellos no les pasará nada, como siempre, pero bueno. Entonces, ya digo, ¿cómo puede afectar al mercado? ¿Cómo puede afectar a una persona del día a día? Pues habrá que ver, porque si hay más empresas que colapsan, ahí sí que sí podría afectar al hash rate de Bitcoin, eso es lo primero, lo cual hace que, pues bueno, puede ser más rentable para el resto del mundo minar Bitcoin, y habrá que ver si afecta al mercado de segunda mano. Por otro lado, vemos que las grandes mineras están en serios problemas, ¿vale? Y recordad que hay una de las, lo que se llama punto de capitulación de los mineros, que se considera como la forma de ver el fondo. Siempre cuando Bitcoin baja, el punto final en el que es más bajo de todo suele ser cuando los mineros ya capitulan, porque suelen ser los últimos en capitular, y estamos empezando a ver literalmente la capitulación de los mineros. Si esto no es la capitulación de los mineros, que no sé ni hablar, que vengan y me lo digan, porque literalmente están capitulando, ¿vale? Podemos ver que la acción está en un 97% de pérdidas desde que salió. O sea, es una auténtica locura, ¿vale? Entonces, futuro de Core Scientific van a desaparecer, se lo comerá el resto de empresas. Tened en cuenta que tampoco es algo tan raro. De hecho, había otro artículo que os quería enseñar aquí que hablaba de absolutamente todas las pools, que estos son pools, ni siquiera son compañías mineras, que habían crasheado desde 2017, y tenéis BTC Top, Bitcoin.com, Bitfury, toda esta gente tenía pools de minería que acabaron desapareciendo porque reventaron, o bien por un hack, o bien por problemas de liquidez. Pooling, por ejemplo, está en serios problemas de liquidez. Entonces son cosas que pueden pasar, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Lo más probable es que otras mineras se los coman. Se me ha olvidado poneros por aquí el tweet, pero Binance ha sacado su propio fondo de inversión de 500 millones de dólares para invertir en empresas mineras en problemas. El jefe de Bitmain ha sacado también otro fondo para invertir en empresas mineras. Hay bastante gente que se va a dedicar a comprar a los mineros que están en problemas. Se comerán unos a otros. Mara comerá parte de estos. Riot comerá parte de los otros, etcétera, etcétera. Pero lo que demuestra esto es que estas compañías están empezando a capitular y que estamos en una situación de Bitcoin en el cual la minería es muy compleja de mantener sostenible en empresas grandes. No es lo mismo una persona que paga poca luz que una persona que, ya digo, tiene que hacer una instalación específica para ello. Vimos el otro día un vídeo en directo, que no os lo puedo poner aquí, de una persona que montaba una granja de $1 millón de BTC, ¿vale? Que perdieron pasta, lo hicieron en 2017 y contaban un poco sus errores. Lo mismo hago un vídeo sobre ello, comentando, oye, ¿cuáles son los errores cuando montas una granja de BTC a lo grande? Porque me pareció muy interesante, pero bueno, ya lo vimos en el directo que solemos hacer todos los jueves. Y nada, bueno, con eso lo quería dejar, porque me parece muy interesante ver cómo puedes caer en bancarrota cuando eres una gran minera en un negocio en el que técnicamente los márgenes son tan grandes. Cuando creces a lo bestia, te arriesgas a estas cosas y ya está pasando, ya están cayendo las grandes mineras, lo cual al final realmente es una buena, pues técnicamente es un buen punto, porque a partir de ahí, en principio, debería de mejorar la cosa. Habrá que ver, ya digo, esto no es una bola de cristal y mucho menos una recomendación de inversión, pero os quería contar lo que ha pasado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un pedazo de me gusta, que se ayuda muchísimo. Si queréis más vídeos como este, siempre podéis suscribiros, y si os quedáis con cualquier comentario, dejádmelo ahí en los comentarios, los que vimos en Instagram, decidme, oye, ¿qué os ha parecido? ¿Qué opináis de este tipo de empresas? ¿Os gusta que las grandes empresas se mueran para que Bitcoin sea más descentralizado? ¿Qué opináis de este tipo de cosas? Bueno, pues me gustaría saber qué oís. Y ya con todo eso dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!